Muy buenos días, estimados compañeros y docentes. El día de hoy voy a presentar mi tema de titulación, violencia social, percepciones y formas de afrontamiento en trabajadores del área de ventas de una comercializadora de alimentos en la ciudad de Guayaquil en el año 2026. Esta investigación que trabajé durante los últimos 3 meses busca como objetivo principal revelar las experiencias que viven los trabajadores del área de ventas, específicamente los trabajadores que realizan actividades extramurales, como son los vendedores de cobertura en esta comercializadora. Una vez que yo develo estas experiencias, a la par, yo quiero identificar cuáles son estas formas de enfrentamiento que desarrollan en sus actividades diarias en contextos caracterizados con violencia social en el territorio donde ellos trabajan. En este caso será el sector norte de la ciudad de Guayaquil. Esta investigación se trabaja con un enfoque fenomenológico. ¿Qué significa? Que yo priorizo la experiencia que vive el trabajador por encima de las estadísticas que se pueden encontrar en el Ministerio del Interior, en las noticias o en los planes de seguridad ciudadana que comparten mucha información de lo que está pasando en el Ecuador y lo que ellos buscan hacer. ¿Cuáles son los aspectos más importantes en este proceso que viví? Bueno, está la dimensión humana. Este trabajo estaba caracterizado al principio cuando realicé mi capítulo 1 por muchos datos que se enfocan bueno, encontré muchos datos que se enfocan en el ámbito penal y también a nivel macroeconómico, las afectaciones de la violencia. Pero había una escasa literatura en Ecuador que busque o trabaje con la dimensión humana, como cómo afecta a las personas que realizan sus trabajos diarios en la movilidad, es decir, en los sectores donde se vive este proceso de violencia. Y bueno, me enfoqué específicamente en la persona individual que tiene esta persona con su entorno. Otro aspecto relevante que encontré es que la violencia en estos vendedores se percibe como un estado permanente de alerta en su jornada diaria, contrastando con los estándares de seguridad laboral, tanto nacional e internacional. Y, por ejemplo, también identifiqué que se está normalizando el riesgo como un mecanismo de defensa en estos entornos caracterizados por violencia social. ¿Cuáles son los desafíos y dificultades que que se me presentaron? Bueno, los desafíos o retos más grandes que se me presentaron fueron en el campo y al momento de analizar la información. A nivel personal, cuando realicé las entrevistas, me encontré directamente con testimonios sobre agresiones, secuestros y extorsiones. Habían testimonios directos y también narrativas de otras personas que se naturalizaban o se compartían en estos contextos de su dinámica laboral diaria que se cuenta. ¿Sabes qué? Fui a tal lugar y me pasó esto, fui a tal lugar y el de la tienda me dijo que acaba de pasar una balacera. Entonces, esto me generó un alto impacto psicológico para poder procesar estos testimonios. Y también que esta exposición directa con la crudeza de los relatos exigía de mi parte una gran contención emocional, también porque no podía reaccionar de una manera, wow, de verdad te pasó esto, qué susto, qué miedo, no, sino que tenía que
que generar un ambiente empático y de mucha empatía, a ver, empático y de mucho respeto con las experiencias que me estaban compartiendo para que se pueda seguir desarrollando la entrevista con mucha naturalidad, pero también con este sentido de que la persona entrevistada me perciba a mí como una persona que está abierta a escuchar sin juzgar y sin ponerle como un límite en su conversación. Otro desafío o dificultad que se me presentó fue al nivel metodológico, porque transformar estos relatos en matrices cualitativas ante la violencia es un reto técnico, ya que exigía una codificación de experiencias fenomenológicas en datos analíticos coherentes. O sea, fue un trabajo ese parte fue un trabajo muy largo, porque era leer, leer, leer y volver a leer las experiencias de los 6 trabajadores y poder categorizarlas, agruparlas en dimensiones para poder formular mi capítulo número 4 de resultados. ¿Cuál es el aprendizaje que saco de esta linda experiencia? Es que desarrollé mucho el rigor fenomenológico para poder comprender este fenómeno laboral sin prejuicios ni suposiciones previos a la venta. Es decir, al acercarme al vendedor, fue muy abierta a escuchar y sin suponer ni tampoco ponerle palabras en la boca al vendedor, ni nada de eso. Fue muy fiel la entrevista y los resultados que se pudieron compartir en el capítulo 4. Otro aprendizaje académico es que el bienestar ocupacional trasciende las paredes de la oficina hacia un enfoque biopsicosocial de la persona, en este caso del vendedor. Hay que entender que el vendedor como tal es un colaborador que no trabaja en las 4 paredes de una empresa, no. Ellos se ven expuestos a dinámicas sociales caracterizadas por violencia, percepciones de inseguridad y también esta carga emocional que pueden llegar a tener por esto que se escucha en el día a día. Y otro aprendizaje es que el contexto externo y la violencia condicionan directamente el rendimiento y la carga emocional del empleado. ¿Y cuál es el principal aporte a la profesión? Tengo 3. Desde la intervención, desde la legislación y desde el accionar. En el punto de la intervención, promuevo que el trabajo social eh, rompa estas paredes invisibles o físicas, más bien físicas, que en el interior de la mente podría ser invisible, pero que existe, ¿no? Que rompan estas paredes físicas o limitaciones de la intervención profesional tradicional y que se adapten a los entornos laborales dinámicos y externos y muy caracterizados a lo que se está viviendo actualmente. Olas de violencia, presencia de crímenes por estos grupos de delincuencia organizada que afectan indirectamente a estos trabajadores que realizan su trabajo en las calles de Guayaquil. A nivel legislativo, categorizar la violencia social territorial como un factor de riesgo laboral formal en el sector de ventas. Y un aporte a la acción es que se busquen elaborar o crear protocolos interdisciplinarios, es decir, rutas de acompañamiento legal y de primeros auxilios psicológicos específicos para el personal de ventas en la comercializadora, ya que no se cuenta con un plan o un protocolo ante estas situaciones según las experiencias de estos colaboradores.
Y bueno, y como tal, esta experiencia que viví realizando mi trabajo en el campo, para mí redefine el alcance del trabajador social laboral, porque integra la seguridad urbana y el bienestar psicológico como ejes fundamentales en la productividad y la dignidad del trabajador del área de eventos. El aporte a la sociedad que yo quiero compartir es que le doy voz a la vulnerabilidad de estos trabajadores que no escucho que se trabaje, que se le ponga foco. Es decir, quiero dar visibilización de los sectores laborales más expuestos al crimen organizado en la economía local y también rescatar la percepción del trabajador del área de eventos. Otro aporte es que en política pública se urgen marcos legales para proteger la microeconomía y garantizar en el territorio para que se pueda permitir el desarrollo comercial sin esta exposición al peligro. También, ya que sin seguridad territorial no existe el crecimiento verdadero de una dignidad laboral, porque en los objetivos de desarrollo sostenible en los que yo me baso es el trabajo seguro, la productividad, y esto no se está encontrando en estos testimonios. Bueno, y con esto doy por terminado a nivel macro y superficialmente mi trabajo de titulación. Y bueno, invito a ustedes, las personas a las que llegue esta presentación, a ser un poco más consciente de que el trabajador de ventas, del área de ventas, se expone a grandes peligros en la calle. No hablo que solamente ellos se expongan a estos peligros. Cada uno de nosotros nos podemos exponer, pero ellos pasan más de 8 horas diarias en esta exposición constante, ¿no? Entonces, quisiera que se pueda trabajar un poco más en estos temas de violencia, de inseguridad y y del miedo que puede causar a ciertas personas que lo viven diariamente y sobre todo poder mitigar esta naturalización que se tiene al peligro en esta población. Muchísimas gracias.